Muy buenas tardes. Bueno, ya, dice, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la presentación de la revista La Experiencia Literaria, el tercer número de nuestra revista, que este número reúne pues a los talleres de la Capilla Alfonsina. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar obviamente a mi querida maestra y amiga Alicia Reyes, que ella dio estos talleres por más de 30 años y cuando ella se fue a vivir a Francia me pidió que continuara yo con el taller de los martes. Entonces creo que siento ese legado o esa responsabilidad amorosa y bueno, Alicia también publicaba revistas de los talleres con los alfonsinos, y de ahí surgió la idea de hacer esta revista La Experiencia Literaria. Como saben, el año que entra cumplo 10 años dando el taller, entonces el número 4 pues hablará sobre ese aniversario de 10 años y además sobre la generación del 27. En las revistas, en estos 3 números, pues han participado muchos talleristas. Los talleres pues siempre se nutren de gente que viene, que va de todas las edades. Es un taller, y siempre lo ha sido también con Alicia, pues abierto a todas las generaciones, a todos los pensamientos, ¿no? Son talleres donde hay un encuentro literario, un diálogo, como lo hacía Alfonso Reyes, ¿no? Que fue un gran conversador, y a partir del diálogo literario es de donde surgen las ideas. Y bueno, me da mucho gusto compartir la mesa con mis compañeros talleristas, ¿no? Porque no quiero decirles alumnos, porque como siempre decimos en la gran mesa alfonsina, todos lo sabemos entre todos. Entonces para mí es un honor compartir con ustedes. Y voy a arrancar entonces leyendo algo que sentimos que era como muy ad hoc para esta ocasión, que es mi artículo de esta semana en el Diario de Madrid, que dice: ¿por qué escribimos poesía? Escribimos poesía porque hay experiencias que no encuentran otra forma de existir. Antes de ser un género literario, el poema es una necesidad, la tentativa de nombrar aquello que nos conmueve, nos hiere, nos deslumbra o permanece inexplicable. Quizás por eso Becker pudo definirla como el sentimiento que piensa. En el poema, emoción y pensamiento dejan de ser territorios separados. El espíritu siente, pero también interroga. La inteligencia busca comprender, pero necesita de la imaginación para acercarse a aquello que todavía no tiene nombre. Lorca llevó esta necesidad al espacio de lo cotidiano cuando afirmó que la poesía es algo que camina por las calles. La poesía no vive únicamente en los libros, está en la ciudad, en los cuerpos, en la pasión, en la pérdida, en una mirada, en la memoria de una casa como esta. Neruda, por su parte, lo entendió como un acto de paz, nacido tanto del dolor como de la alegría, de la nostalgia y de la piedad. Escribir sería entonces una manera de transformar la experiencia en lenguaje y de convertir aquello que nos sucede individualmente en una experiencia que puede ser compartida. Octavio Paz profundizó esta concepción al afirmar que la poesía es conocimiento, salvación, abandono, participación, andadura en el tiempo. Quizás porque la poesía conoce de otra manera al mundo y al ser humano. Avanza por imágenes, asociaciones, ritmos, silencios o revelaciones. Y en el poema no se explica necesariamente el mundo. Escribir poesía puede significar descubrir algo que no sabíamos que sabíamos. Emily Dickinson expresa esta dimensión física de la experiencia poética cuando afirma que si un libro produce en el lector una conmoción tan intensa que siente el cuerpo transformado por ella, entonces sabe que está ante la poesía, el poema verdadero
no solamente se comprende, se experimenta. Alicia Reyes decía, el poema tiene que rasgar el alma, eso no hay que olvidarlo. Pero ¿de dónde provienen las palabras con las que construimos esa experiencia? Aquí aparece la intertextualidad, uno de los fenómenos más profundos de la creación poética. Ningún poema nace completamente solo. Cada poeta escribe dentro de una tradición, consciente o inconscientemente, y establece relaciones con otros poemas, autores, mitos, símbolos, canciones, imágenes y formas de pensamiento. Tal vez la poesía consiste precisamente en ese extraño arte de volver a Homero, a Orfeo, a San Juan de la Cruz, a Garcilaso, volver a los libros que otros escribieron para descubrir que al leerlos dentro de nuestro tiempo ya no son exactamente los mismos. El poema anterior permanece, pero nuestra mirada lo desplaza, lo interroga y de algún modo lo vuelve a escribir. Así, Ítaca no es el lugar al que Ulises regresa. Puede ser también aquello que cada hombre busca después de haber perdido el camino. Orfeo no desciende al reino de los muertos. Cada poeta que pronuncia su nombre vuelve a intentar mediante la palabra aquello que la realidad le ha negado. Borges comprendió profundamente esta condición de la literatura. En su universo, los libros parecen formar una inmensa biblioteca donde ningún texto termina de pertenecer a un solo autor y donde cada lector puede convertirse sin saberlo en continuador de una obra antigua. La literatura sería entonces una forma de tiempo en la que pasado y presente dejan de oponerse. El lector es el verdadero creador del poema, dice Cortázar. Y es verdad, el lector de hoy puede encontrarse con un verso escrito hace siglos y descubrir con asombro que ese verso estaba esperándolo. El poeta recibe las palabras como quien recibe una herencia, pero no para conservarlas intactas. Las transforma, las mezcla con su propia experiencia y las devuelve al mundo con otra luz. Quizás esa sea la secreta permanencia de la poesía. Los poetas desaparecen, los libros cambian de mano, las épocas se suceden, pero las palabras continúan viajando de una conciencia a otra. En ese interminable viaje, cada poeta es también lector y cada lector por un instante poeta. Las voces se confunden, se responden, se contradicen y vuelven a encontrarse. Quizás por eso Humberto Eco escribió: un libro es una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo para colmar espacios. Bueno, y en ese sentido de las palabras, ya 30 segundos no puedo hablar. A ver si fue, bueno, dice de mi libro Nostalgia del Aire, bueno, dice: son palabras suficientes que vuelven multiplicadas, espejos reticentes, sin orillas ni páginas, palabras saturadas, movimiento que busca el seto del espíritu, insiste su letra momentánea en el jardín de imágenes cuando divagan. Hay una hora turbia antes del tiempo, un vestir las hojas pálidas de la nostalgia. Palabras que dicen demasiado, que pesan en la quietud, resuelven el silencio, proyectan sobre el aire sus arrabales de sobrevivientes, arrebatos que penetran sobre la piel quemada su imaginario de formas en el deseo. Son palabras quietas, tan diferentes a mí. Bueno, pues voy a ir cediendo la voz para poder escucharlos a todos y más o menos como 3 minutitos, ¿vale? Bueno, voy a pasar a mi derecha. O que empiece Derek. ¿Quieres empezar? Te le vamos a hacer Buenas tardes, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a Beatriz Saavedra, que dirige nuestro taller de poesía,
Y gracias también a la Capilla Alfonsina por albergarnos. Es un santuario esta capilla, un lugar maravilloso. Bien, en la revista que justamente hoy presentamos, voy a leer algo. Cuenco de Gualala. Gualala es un lugar, una playa. Está cobijado por un epígrafe de Hölderlin que dice: nos dejamos mecer como en la oscilante navecilla del mar. Cuenco pequeño, eres playa, la playa de Gualala convertida en cuenco, o navecilla como el cuenco de mi mano. Contemplándote observo las nubes bajas, cuando entrado el mediodía te alejas del deseo de los paseantes, y por tus orillas que atesoras en tu propio cuerpo la espuma, y por tus orillas veo que atesoras en tu propio cuerpo la espuma que corona esas olas traídas y llevadas, una y otra vez infatigables. Al tenerte ahora ya solo en mi memoria, conviertes el estruendo en líquida algarabía que lame con pericia delirante y sin disimulo mis piernas, al igual que las partes bajas del acantilado. Eres cuenco pequeño, cuenco colmado sin estridencia de reflejos, y todo en mí recomienza. Mis manos febriles se empeñan en traducir los versos que transcribiste en mi cuerpo escampado. Mis manos ya no palpan la distancia entre tus hombros, ni encuentran recovecos, y menos aún protuberancias exquisitas henchidas de placer. Mis manos saben más que yo de las ausencias, del tiempo que dejó de ser solamente tiempo y que transcurre imposible de medir entre dos espacios que convergen en un mero instante. Mis manos tienen memoria propia, no las juzgo. Hola a todos, buenas noches. Qué privilegio y qué honor es tomar clase en la capilla. Cuando entré aquí por primera vez y fui recibida con una sonrisa y con un pásele, ¿está usted a tiempo de entrar al taller? Fue como mágico. Y aquí estamos todos. Y muchas gracias, gracias. Bueno, de la revista. Pacto de sangre. Entre vítores y gritos, ruge la plaza, bujen los miura, el torero reza. Sangre y vino invaden el aire, vida y muerte corre por las venas. Sol y sombra cruzan la arena, de frente se miran antiguos, el silencio habla, absurda la muerte. Del que noble es, silencio. Uno recuerda los pastizales inmensos, el otro a su padre muerto en el ruedo. Venganza, jamás. Sacan la casta, entregan el alma. Carmín regado, espada y pitón. En el centro, dos cuerpos inertes, destinos unidos, con pena, con gloria, pacto sellado por la eternidad.
La lluvia de llanto cae a randal. No hay cobijo que cure esta pena. El cante hondo se hace escuchar. ¿Dónde van las almas hermanas? Ay, ¿dónde se irán? Dos valientes que buscaban gloria y encontraron paz. Piel que jamás aprendió la vergüenza, ignora el peso inútil de la culpa. Se abre a la luz, al aire, a la tibieza de otras manos, como si el mundo hubiera sido hecho para el asombro de tocarse. Ama sin saber cómo, arde sin preguntarse por el fuego. Guarda en silencio la juventud del roce, la lenta transparencia de los años. Y cuando llegue el llanto, que salga por los poros, porque también las lágrimas son la manera que la piel conoce de seguir amando. Muchas gracias, Margarita Velasco. Vamos con Yameli Chavarría. ¿Prefieres con pie? Bueno, este es un cuento que escribí, se llama Teresa, y pues me ha servido mucho a mí en estar en la capilla, porque a veces uno piensa que escribe bien, ¿verdad? Y hasta que los compañeros nos retroalimentan por escrito de aquí, y vemos que a veces nos falla un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el resultado del taller. Voy a quitarle un pedacito porque está largo. El pincel se desliza suavemente por el lienzo, color aquí, color allá. Poco a poco la pintura va cobrando vida, colores brillantes que la mano de Teresa va distribuyendo y dan lugar a una realidad a veces alegre, a veces triste, según el estado de ánimo del artista. Homenajeada y alabada en diferentes partes del mundo, entrevistada en televisión, radio, revistas, exposiciones en París, Nueva York, Berlín. Así era la vida de Teresa hasta que una tarde empezaron las voces. Las tenía en su cabeza, le daban órdenes. Hoy no comas pollo, Teresa, porque si lo haces vendrá la maldición sobre la persona que más quieres, tu madre. Teresa evitaba el pollo. Teresa, hoy no te puedes vestir de color rojo porque si lo haces habrá un terremoto y tú tendrás la culpa de que la ciudad sea destruida. Teresa evitaba el rojo. La voz era masculina, carrasposa, violenta. Luego se unió otra voz en su cabeza. Esta era femenina y agresiva. También ordenaba, hoy no te puedes bañar porque habrá consecuencias graves en la salud de tu hermano. La suciedad en el cuerpo, el cabello enmarañado, el poco alimento que las voces le permitían, la transformaron. Teresa lucía irreconocible. Sus hermanos y su madre empezaron a preocuparse cuando la visitaban en su lujosa casa. La llevaron a un psiquiatra. El psiquiatra pronto dio el diagnóstico: esquizofrenia. La chica no se curaría, tendría que tomar antipsicóticos de por vida. Los compraron, se gastaron una fortuna y así por varios meses. Empezaron las peleas entre los tres hermanos y la madre. A ellos no les correspondía soltar un peso, solo eran hermanos, y dos ya tenían familia, tenían sus propios gastos. A la madre tampoco le parecía gastar el dinero en alguien sin futuro, alguien que ya no haría nada con su vida, sino medio vivir a costa de los otros, y a veces importunando con sus ideas absurdas. Además, la mirada de Teresa había cambiado, ahora estaba vacía, los ojos fijos que veían sin ver, como si lo traspasaran a uno, como si su cuerpo estuviera ahí y su alma en otro lado. Se reunieron los hermanos y la madre, determinaron que lo mejor sería internarla en un hospital psiquiátrico del gobierno. Pero primero habría que sacar el dinero del banco, que a ella ya no le serviría en su estado, y repartirlo entre los que sí lo usarían. También habría que vender su casa, subastar sus pinturas
para sacarles el mayor provecho. Así lo hicieron, buscaron un hospital lejano de ellos y la fueron a dejar ahí con la promesa de visitarla cada semana. Aquí estarás bien, Teresa, te van a atender muy bien, ya verás, le explicó la madre. Teresa se aferraba a la mano de su madre, no entendía del todo, pero presentía el adiós. Lágrimas rodaban por sus mejillas pálidas. Al principio las visitas fueron regulares, luego se fueron espaciando hasta que ninguno de los hermanos ni la madre volvió a ir. Ahora se puede encontrar a Teresa en los jardines del hospital. Pinta árboles, aves, retratos infantilmente, algunas, muy pocas veces de forma magistral. Los vende por ínfima cantidad a médicos, enfermeras y a veces a algunos pacientes que por alguna razón tienen dinero. Compra cigarros que fuma ensimismada, no llora, no sufre, ya ha olvidado. A veces sonríe mientras lo ve a uno con su mirada vacía. Gracias. Pedro Flores. Buenas tardes. Agradezco mucho la presencia de ustedes. Agradezco también a la doctora Beatriz Saavedra Gastelum por tantas enseñanzas vertidas en mí. Esta es una historia, lo que voy a leerles es una historia de un ingeniero. Después de recorrer México de punta a punta, entre planos, cálculos y estructuras que se alzaban como testigos de su ingenio, el ingeniero civil Arturo regresó al lugar de donde todo comenzó, el campus universitario. Habían pasado más de 2 décadas desde que cruzó por última vez ese portón, entonces como estudiante, ahora como maestro. Durante años su vida fue toda una sinfonía de concreto y acero, desde las refinerías de Veracruz hasta los complejos petroquímicos en Tamaulipas. Su firma estaba en obras que transformaron el paisaje industrial del país. Cada proyecto le enseñó algo nuevo, cómo leer la tierra, cómo negociar con el tiempo, cómo liderar equipos en condiciones extremas. Pero también le enseñó algo más profundo, que el conocimiento no sirve si no se comparte. Con el casco colgado y las botas guardadas, Arturo sintió que es hora de retribuir, no con discursos, sino con vivencias. Quería que los jóvenes ingenieros no solo aprendieran fórmulas, sino que entendieran el peso de una decisión en obra, el valor de la ética en el terreno y la belleza de construir algo que perdure. Al entrar al aula, los estudiantes lo miraron con curiosidad. No era un profesor común. Sus manos tenían marcas de obra. Su voz tenía el ritmo de quien ha dado órdenes bajo el sol. Y sus ojos brillaban con la emoción de quien vuelve a casa. No les habló de libros al principio. Les habló de errores, de aciertos, de problemas meteorológicos que pueden detener y afectar programas de avances y tener que realizar modificaciones aún por la madrugada. Arturo no solo enseñaba ingeniería, enseñaba vida, y en cada clase tenía que los muros que alguna vez ayudó a levantar ahora eran los cimientos de nuevas generaciones. Arturo volvió al campus universitario con el corazón lleno de memoria y el deseo profundo de enseñar. Tras más de 20 años diseñando, construyendo y supervisando obras para la industria privada, laboratorios, cerveceras y empresas de gobierno, plataformas petroleras y petroquímicas por todo México. Su vocación le llamaba de nuevo, esta vez era para levantar estructuras,
sino para la formación de nuevos ingenieros. Pero Arturo no solo llegó solo a ese destino. En su historia había un hombre que nunca pisó una universidad, pero que enseñó más que muchos libros, maestro de obra, veterano de la construcción, sabio de la tierra y del tiempo. Don Lupe era de Veracruz, de manos curtidas y voz pausada. Lo conoció en su primer proyecto cuando Arturo aún dudaba de sus propios trazos. Fue Don Lupe quien le enseñó que no todo lo que se diseña se puede construir y que el respeto por quienes ejecutan las obras es tan importante como el cálculo estructural. Ingeniero, el concreto no entiende de apuros. Hay que darle su tiempo para su curado, como se deja reposar el alma, decía Don Lupe mientras revisaba los colados. Juntos recorrieron el país desde las plataformas en Campeche hasta los ductos en Reynosa. Don Lupe no sabía de fórmulas, pero sabía una mezcla cuando estaba mal, por el sonido del colado. Arturo aprendió a escuchar más allá de los planos, a confiar en la experiencia, a valorar el conocimiento que no viene en los libros y en los planos. Este hombre, dijo Arturo señalando la foto, me enseñó que los ingenieros no se trata solo de estructuras, se trata de personas. Y si ustedes quieren ser grandes ingenieros, empiecen por ser grandes seres humanos. Si gusta pasar Juan Rojas. No, pues, y se prepara, así para irnos preparando, y se prepara Carlos Saavedra. Este poema se llama El espejo. No sé. Bueno, acércaselo más. Este poema se llama El espejo. Te mira el fondo de este ser atento a tu sonrisa tierna, en tu estar placentero, tu voz melodiosa, que no es para mí, susurrando un nombre en todo tono pausado, contemplando tu perfil detrás de una fría ilusión que yo solo veo. Eres realidad que no soñé, y me viene a la mente tu reflejo, donde solo puedo observar con urgencia enmarcado el espejo. Ventana y oxígeno en mi respirar, sombra que aparece clara en el día o en la noche, apariencia que nubla la mirada a pesar de la luz por la mañana, esa figura irreal tan cercana y tan fugaz, en poco tiempo de existir, hace que temprano se haga tarde, pues no encuentro la salida o un rayo de luz que muestre la totalidad frente a ti. ¿Existirá la emoción? ¿Será el reflejo de un simple vivir? ¿Acaso hay corazón que sea motivo en tu vida, que abrigue recuerdos en ilusión compartida? Me pierdo en el reflejo de tu ser, donde solo hay esperanza sobre hielo, así espera la mañana, con suave brisa y calor para partir. Vela en silencio tu sueño, al otro lado del mar, a un nuevo amanecer y suelo, hacia una estrella infinita. Otra página, otra historia de una vieja vida, solo cambia el color en un vitral y luz encendida. Siento el frío de mi no existencia en tu recuerdo, es vapor de tu sentir y un bardo en mi desvelo puede tener mi rostro en tu reflejo, pero solo verías tú, tan lejos de mí y tú siempre en ti a la distancia.
se prepara Juan Carlos Hernández. Quiero dar las gracias a la Capilla Alfonsina por haber tomado ahí. Le dije una vez a la maestra, le dije a la maestra Beatriz, que el haber llegado aquí fue como una especie de sentir un odiseo perdido entre islas, y llegando a la última isla donde Nausicaa le recibe, llega por fin a donde él quiere, estar, a un paraíso. Gracias, compañeros, a todos. Voy a leer un soneto sobre una piedra cualquiera que me encontré en la calle. ¿Sí me escucharon? Repito entonces todo. Decía yo que cuando le dije a la maestra que me sentía muy contento de estar en la Capilla Alfonsina, fue como llegar a, como un odiseo que llega a una isla, a la isla paradisíaca de Nausicaa, y está a punto de llegar a donde él quiere, y se encuentra con grato, se encuentra con la alegría de estar en un lugar donde hacía años que no estaba. Gracias a todos los compañeros, gracias por su presencia, y gracias por recibir a mi persona. Voy a leer un soneto de una piedrita que me encontré en la calle. Y me acordé de León Felipe, que hablaba de la piedra. Dice así: piedra de calcinada encarnadura, inerte maestra de la resistencia, sobre ti la incuria y su insistencia de convertirte en polvo y desechura. Piedra sobria, iniciada asignatura del abandono y la indiferencia, hecha a la soledad de su existencia y embalada en una quietud oscura. Tus átomos silenciosos son verso, y con él se describe la historia de tu vital presencia promisoria. Piedra que sobrevive a la memoria, piedra astral, elemental y aleatoria, y frente a todo, raíz del universo. Gracias. Muchas gracias, Carlos Saavedra. Ya vamos a ir a Juan Carlos Hernández. Se me hace muy agradecible la existencia de este taller. Mi asistencia ha sido muy esporádica, muy irregular, sin embargo, ahí se tiene la oportunidad de convivir, de compartir experiencias y también de estar en un ambiente muy fraternal, más allá de la experiencia que tengamos, la trayectoria que tengamos. Algunos, bueno, como yo, somos aún neófitos, con muy poca experiencia, pero el ambiente es enriquecedor y es un espacio muy agradable. Y bueno, yo hago votos porque siga, continúe, ¿no? Yo, como parte de esta participación irregular, bueno, no colaboré en esta revista, no hubo oportunidad, pero bueno, voy a leer un texto es de Mónica Contreras, se titula El último baile. Bueno, dice: las notas del vals llegaron a mis oídos de maneras suaves y lejanas. Yo continuaba entre sus brazos, dando giros elegantes y siguiendo el compás de los movimientos por toda la pista.
Resultaba extraño para mí coordinar porque jamás fui una gran bailarina. Sin embargo, a su lado era sencillo. Tal vez se debía a que todo mi cuerpo se recargara en el suyo. Recuerdo que tropecé varias veces, pero él me sostuvo. Entre sus brazos creí estar a salvo. Qué equivocada estaba. Y me pregunto, ¿cómo pude dejarme engañar así? ¿Por qué me dejé cautivar por esos intensos ojos ámbar que estaban detrás de la máscara? Si hubiese sabido su naturaleza, hubiera ido corriendo lo más pronto posible del recinto para alejarme del todo, pero ahí continué, danzando sin parar, pegado a su cuerpo. Es humillante reconocer que me faltó astucia para detectar las señales. Debí prestar atención a las fallas de sus intenciones, de su dulce voz y de sus elegantes movimientos, cuando se acercó a mí para pedirme bailar con él. Tonta fui al tenderle mi mano con el guante fino de encaje blanco, al pararme y al entrarme en la pista que cambiaría toda mi exigencia. Seguí dando vueltas. El salón era enorme, de columnas altas, gruesas y blancas. Desde el techo colgaban finos y apabullantes candelabros. En la mesa de alimentos que estaba a un costado se desbordaban copas grandes con fruta. Había también platillos de carnes y aves. Además de bebidas de vino y champán en finas copas de vidrio y que los invitados no dejaban de probar. Mientras las parejas a mi alrededor se movían de formas perfectas y sincronizadas, demasiado abstraídos en las notas armoniosas que se explayaban por todo el lugar, como para notar que un alma se escurría entre ellos. ¿Qué importancia tendría yo en comparación con los demás? Solo bailaba con un invitado más, no con el anfitrión de una fiesta de antifaces en el gran carnaval veneciano. Mis piernas se aflojaron, la debilidad de mi cuerpo me hacía sentir como una marioneta entre sus brazos. Mi respiración se agitó. En mi cabeza los pensamientos se ofuscaban. Con esfuerzo desvié la vista para mirar alrededor y quise gritar que me ayudaran. Pero no pude. De alguna forma estaba imposibilitada y mi voz se apagó. El ardor de mi cuello era insoportable. Me punzaba de manera intensa. Noté una hilera de sangre que me llegaba hasta un costado del pecho. Las vueltas comenzaban a marearme y tuve la sensación de vomitar, pero se debía más que nada al olor de la sangre en sus labios carnosos. Ver y olfatear ese líquido rojo siempre tenía ese efecto en mí, pero con terror caí en cuenta que era mi propia sangre. Intenté zafarme sin mucho éxito. Las energías habían abandonado mi cuerpo. De repente salimos de la pista y me llevó hasta un rincón oscuro. Estando ahí, me acomodó en un asiento vacío, mientras tuvo la desfachatez de despedirse besando mi mano y me dejó a mi suerte. Maldita suerte, pensé. Luego lo maldije a él, a todos los invitados, a la música, al carnaval, a Dios. Fui cerrando mis ojos poco a poco. Mi respiración se fue acortando. Los pocos jóvenes años de vida se estaban esfumando. No sé cuánto tiempo me llevó, pero ahí quedé tendida como una muñeca sin vida, y al llegar el amanecer, cuando un sirviente notó mi cadáver y llamaron a la policía, de poco sirvió, ya que nadie supo qué fue lo que pasó. Investigaron y los detectives llegaron a la conclusión de que me atacó un asesino en serie con el mismo modus operandi del cual ya había registro. Creyeron que el asesino usó una pica de hielo para herirme al costado del cuello, pero estaban muy alejados de la realidad. Jamás darían con él, de eso estaba segura. Nunca podrían identificar y detener a una criatura así, que vive de noche y de la sangre de los seres vivientes. Porque es cierto que existen, y yo tuve el infortunio de cruzarme uno. No pude salvarme de las garras de un vampiro. Muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, ahora quiero invitar a Martín Ledesma, Sergio Márquez y Clarisa Rodríguez. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Dentro del variado contenido de esta expresión literaria número 3, por primera vez, cosa que agradecemos a la doctora Betty, gracias Betty nuevamente, aparece algo relacionado con la literatura dramática, con el teatro. Y esto fue realizado por un tallerista que ingresó aquí a los talleres en el año de 2005 y que fue compañero y convivió muchísimo con la maestra Alicia Reyes. Y que yo le agradezco porque él fue el que me hizo el favor de traerme a mí aquí en el año 2009. Y aquí fue donde convivimos con la maestra Alicia, con la doctora Betty y con un sinfín de compañeros talentosísimos. Yo estoy muy contento porque nosotros somos de teatro. Entonces, el hecho de que venga algo de literatura dramática en la expresión literaria número 3, pues nos da mucho gusto. Y que sea además una escena escrita por el maestro dramaturgo, coreógrafo y director de teatro Martín Ledesma, y que nos haga el favor de invitarnos a leerla. Entonces la vamos a leer con intención de teatro, con voz de teatro, y esperamos que les guste. Esta escena, los datos de la escena, las acotaciones de los personajes, todo lo relacionado con lo que no dicen los personajes, se va a encargar nuestra compañera Clarisa Rodríguez. Adelante, Clarisa. Muy bien, esta obra se denomina Penitencia, Olvido. Y hay una dedicatoria por parte del maestro Martín Ledesma para el maestro Sergio Márquez. Para mi amigo el maestro Sergio Márquez, guía de muchas generaciones de actores que por medio suyo logran dar voz, cuerpo y vida a las letras. Los personajes serán interpretados Jorge, que es el hermano menor del sacerdote Esteban, será interpretado por el maestro Martín Ledesma. Esteban, que es el sacerdote del pueblo, por Sergio Márquez. Y Don Chema, que lo voy a leer yo. Escena 1. Jorge es acompañado por Don Chema, un señor de edad avanzada. Entran hasta una oficina de la parroquia. Si quiere esperar, por favor, el padre no tarda en verlo. Sí, gracias. Muy amable. ¿Y ofrezco algo? No, así estoy bien. Pues con su permiso. Don Chema sale. Jorge aprovecha para mirar el ambiente de la oficina en que se encuentra. Cuadros, paredes y libros. Después de un instante, entra Esteban. Jorge, Jorgito. Al momento, Jorge se acerca a Esteban y se dan un fuerte abrazo. Esteban, Déjame verte, muchacho. Estás hecho todo un hombre. ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, con el gusto de verte. ¿Qué cosas? Cuando salí de la casa para internarme en Guadalajara, eras apenas un chiquillo. Y mira ahora, ay Dios mío. El tiempo ha pasado, hermano. Hermano, Jorge, mi hermano, mi pequeño hermano, el menor de la familia. Familia. ¿Qué pasó con la familia, Esteban? ¿Tú sabes? ¿Qué pasó de qué? Parece que se extinguió. Voy regresando después de trabajar 6 años en Estados Unidos y ahora que vuelvo al pueblo resulta que ya casi no hay nadie. ¿Qué ha pasado? Pues no sé. El estilo de vida ha evolucionado, ya sabes. Las cosas cambian, los lugares cambian, la gente cambia. 6 años estuviste en Estados Unidos. Sí, 6 años estuve trabajando en el campo. Allá sí hay jale. Vine a casarme. A casarte. Ya tengo 23. 23 años, ¿cómo pasa el tiempo? Tú eres el mayor de los 5. Sí, 33 cumplí el mes pasado. Oye, qué sorpresa que estés nuevamente en el pueblo. Y justo ahora que me voy a matrimoniar. Sí, hace mucho que no venía. Nada me dará más gusto que seas tú quien nos dé la bendición. No. Solo ando de paso. El párroco titular aquí es el padre Gibran. Pero tú podrías dar la misa ese día, ¿no? Falta una semana. Para Frida y para mí sería un gran regalo. No sé si todavía vaya a estar aquí para entonces. Ando de misión.
tengo que ir a la Ciudad de México para trabajar con un grupo de jovencitos que irán de misioneros a la Sierra de Puebla. ¿Y crees que se pueda? No sé, no lo sé. No puedo comprometerme a nada por el momento, Jorge. Mira, tenemos mucho trabajo ahorita. Me comprometí a ayudarle al padre Gibran con algunas cosas que tiene que mandar a la catedral. Si quieres, yo paso por la noche a buscarte en la casa. Me estoy quedando en la esquina, en casa de Doña Refugio. Pues cuando llegué al pueblo me encontré con la sorpresa que nuestra casa ya no era de nosotros. ¿Que el tío Ramón la vendió? Sí, algo así supe. ¿Qué pasó con eso? El tío Ramón, pues el tío Ramón ya sabes cómo es. ¿Qué ha pasado, Esteban? ¿Tú sabes? Se ha acabado la familia. No sé. Desde que murió mi papá, los tíos estuvieron al pendiente de lo que pasara con los terrenos. Y cuando murió mi mamá, pues empezaron los pleitos de herencia y esas cosas legales. Asuntos en los que yo sinceramente he preferido mantenerme al margen. Y como murió intestada... Pero, ¿y mis hermanas? Ya sabrás, al no estar ni tú ni yo, pues los maridos de las hermanas se pusieron vivos y... En fin, cosas de la vida. Cosas que no son de Dios y ahí sí mejor no me meto. Pero todo fue de repente, muy rápido. Pues sí, parece que sí. Yo la verdad, como te digo, que no requiero de terrenos, ni riquezas, ni nada. Prefiero mantenerme lejos de los pleitos. ¿Has visto a mis hermanas? Lupita, Marcela, Gloria. ¿Cómo están? Espero que vengan para la boda. Se fueron de aquí. Cada quien agarró su rumbo. Bueno, es parte de la vida. Y yo que venía tan contento por casarme aquí en el pueblo, entre mi gente. Pero todo es tan diferente ya. Las cosas cambian, hermano. ¿No sabías nada de cómo está la situación aquí? No, como que ahora todo el mundo se entera de las cosas por internet. Y como yo allá solo me dediqué a trabajar duro, estaba en contacto con Frida por teléfono y sí veo de vez en cuando por las redes sociales. Pero como que me dan flojera esos chismes. Más o menos me iba poniendo al tanto de las cosas. De algo, de ella. Frida. Sí, mi novia de toda la vida. Desde que éramos chamacos, le dije que un día iba a volver por ella para casarme. Y mira, vine a cumplir, porque la amo, claro. Seguro Frida te conoce, se debe acordar de ti. Jorge, me tengo que ir. Si quieres, en la noche paso a buscarte en la casa de Doña Refugio. ¿A qué hora? Para decirle a Frida que esté. No, déjala. Me gustaría hablar solo contigo primero. Mejor con los dos, para que nos des una plática de esas que dan los curas para preparar matrimonios. ¿O no, padre? Preferiría mejor que habláramos como hermanos, de hermano mayor a hermano menor. Pero... Hazme caso. Como tú digas, tú eres el mayor, tú eres el sacerdote. Escena 2. Esteban llama a la puerta del cuarto que ocupa Jorge. Pásate, Esteban. ¿Estás solo? Sí. Mira, estaba viendo unas fotos viejas de la familia. Esta mochila la ha guardado Doña Refugio desde que murió mi mamá. ¿La habías visto? No sabía de eso. ¿Cuánto hace que no venías al pueblo? Años, muchos años. No me encanta venir aquí. ¿Por qué? Pues no sé, no tengo recuerdos muy gratos de aquellos tiempos. Siéntate. Jorge, me atreví a mandar al señor Chema para que te buscara y que pasaras a la parroquia en cuanto me enteré que te ibas a casar. Vi las amonestaciones. Sí, si no hubiera sido así, no sé cómo podríamos habernos visto otra vez. ¿Qué planes tienes? Pues casarme en una semana. Estoy nervioso. Y yo creo que me regreso a Estados Unidos. Al principio pensaba quedarme a vivir aquí cerca de ti, de mis hermanas. Pero yo creo que mejor me voy con todo mi mujer al norte. ¿Y tu novia, tu futura esposa, qué dice? ¿Está de acuerdo? Tiene que estarlo. Para eso nos casamos, para estar juntos. Jorge, yo creo que tú no te puedes casar. ¿Qué? ¿Por qué no? A eso vine. Quiero una familia. ¿Sabes? Hay cosas que tú desconoces. Bueno, no soy un sabio religioso como tú, pero yo amo mucho a Frida. Ella me ha esperado casi desde que éramos niños y quiero hacer mi vida con ella. No puedes casarte con ella. ¿Por qué no? No puedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Nomás porque tú, mi hermano el cura, lo dice? No te estoy hablando como cura, te estoy hablando como hombre, no puedes casarte. Jorge, desconcertado, no sabe cómo reaccionar. Mira,
El hecho de que un hombre como yo, que soy un religioso y he decidido entregar mi vida a Dios y ponerme a su servicio, no quiere decir que eso me haga un ser perfecto. No entiendo. Jorge, la carne es débil. Uno está tan susceptible de caer en pecado como cualquier otro hombre del mundo. Soy tan débil como cualquiera pudiera serlo. No sabes lo terrible que es esta lucha diaria para no caer. Comprendo que no entiendas lo que te estoy diciendo. La verdad no. No entiendo. Quiero hablar contigo de hombre a hombre. Escucha, hace tiempo, no sé cuántos años, en unos días de descanso que tuve en la parroquia que tenía mi cargo en Querétaro, quise venir al pueblo y visitar a la familia, la poca familia que nos quedaba. Quise alejarme por un momento de lo que es el servicio a Dios. Recorrí estas calles, visité el panteón, la tumba de mi madre, la de mi padre. Luego me encerré en una habitación del hotel. Me sentí triste, solo. Me puse a beber. Salí a caminar, me encontré a Frida. Ella me reconoció. Vio que estaba completamente ebrio. Me ayudó a regresar al hotel. Le pedí que no dijera nada, que me evitara la vergüenza de quedar ante todo el pueblo como un sacerdote borracho. Y a pesar de que me ayudó, yo, fuera de control como una verdadera bestia, abusé de ella. ¿Qué? Sí, se me metió el diablo, hermano. Ella se resistía, lloraba y se resistía, pero yo estaba fuera de sentido, estaba desquiciado. Hacía muchos años que no tenía a una mujer cerca. Jorge no cabe en su sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Frida salió corriendo de ese lugar, llorando, destrozada, huyendo. No, no es cierto. Esto no puede ser cierto. Ojalá fuera mentira. A la mañana siguiente yo tuve servicio en la iglesia. Allí la encontré, la vi, discretamente le pedí perdón. Le dije que estaba muy arrepentido por lo ocurrido. No me atreví a hablarlo con ninguno de los curas. Para colmo, me dieron la misión de confesar fieles. Entre ellos llegó Frida. Volví a pedirle perdón. Ella estaba deshecha. Desde entonces no la he vuelto a ver. No me atrevería a cruzar palabra con ella. Pero, ¿cómo? Si era una niña. Ahora tiene 21 años. Sí, ella era una niña. Y yo una bestia, un animal del infierno. Jorge, muy inquieto, procura calma y respira hondo mientras da vueltas por la habitación. Ahora entiendes por qué no te puedes casar con ella. Yo la amo. Ella es una buena mujer. Ya lo creo que lo es. Frida es una gran mujer. De eso no tengo la menor duda. Pero ¿no te das cuenta que entre ella y yo... Perdóname, por favor. Esteban se acerca a Jorge, quien lo rechaza. No me toques, porque no respondo. Jorge. Por favor. Surge un momento de silencio. Ni siquiera intercambian miradas. ¿Ahora entiendes por qué quería hablar a solas contigo? Frida no es mala. No lo es. Sería una tontería decir eso. Yo fui el responsable de esa brutalidad. No podría volver a llamarte hermano. Jorge, por favor. No te me acerques. Perdóname, por favor. Esteban se abraza a Jorge, quien lo rechaza. Suéltame. No sé por qué Frida nunca me dijo nada. Me imagino que es algo que ella ha preferido enterrar en el pasado. ¿Y tú? Quisiera que sí fuera, pero no he podido. No soy tan fuerte, Jorge. Jamás lo he hablado con nadie más. No he tenido el valor. No es tan fácil. Hermano, perdóname, por favor. Jorge parece dirigirse a la puerta. Luego se detiene y encara a Esteban. Padre, una pregunta. ¿Cuál fue la penitencia que le puso a mi futura esposa? La misma que para mí. Mucha oración, perdón, silencio y olvido. Jorge se dirige a la puerta. Espera, Jorge, ¿a dónde vas? Por Frida, mi futura esposa. Perdóname, no te puedes casar. ¿No has oído hablar del incesto? No es nada agradable para Dios. Tú la forzaste, tú la obligaste. Yo estoy seguro de que ella me ama. Perdóname, hermano. Ella es inocente. Sí, pero ella y yo... No lo vuelvas a mencionar. Como quisiera borrar el pasado. Cómo me arrepiento de esa acción tan atroz. Ella no tiene culpa alguna. Es tan inocente como un ave en libertad. Piensa bien las cosas, Jorge. No tengo nada que pensar. Quien tiene una tarea difícil es usted. Porque si tiene conciencia,
Seguro no puede dormir. Yo... Ya sabe cuál es su penitencia, Padre. Oración, perdón, silencio y olvido. Jorge sale y cae el telón. Muchas gracias, Nora. Excelente. Muchas felicidades. Gracias. Estamos aquí todos conmocionados. Muchas felicidades, Martín. Gracias. Bueno, quiero invitar ahora entonces a Janet Porras. Sí. Hola, hola. Hola, buenas noches. Agradecerles, bueno, en principio a mi maestra, Beatriz Saavedra. Agradezco enormemente su generosidad de que nos brinda, nos anima a compartir estos espacios, a compartir lo que hacemos en estos talleres, bueno, en este taller específico con ella. Y al mismo tiempo, pues, ¿cómo no agradecer a esta capilla que es, como hemos visto, es una no solo de teatro, de todas las artes, llegar y ver a Julio Ruelas, las fotografías de Alfonso Reyes, los libros, cada obra de arte, pero sobre todo cada persona, cada ser humano que viene aquí y comparte, creo que es una gran familia y no importa que te vayas, luego regresas, pero siempre te reciben con los brazos abiertos. Y bueno, aunque participé con un texto en esta revista, creo que es muy largo y ya quizá estén cansados, entonces voy a compartirles un pequeño poema, se llama Humor Negro. Puerto seguro de profundidades insospechables, asedias en el más leve descuido, en cualquier descuido, inflamas con tu humor negro y asfixias los precipicios de la mente. El cuerpo inevitable te sigue. Estallas en un murmullo de sombras exhaustas que gimen de deseo, se inventan, se recrean, se consumen en el eco de los sentidos, sumergidas en la muerte de cuanto jamás existió. Ay, melancolía, tu negrura empaña mi aliento. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Janet Porras. Bueno, y ahora quiero invitar a César Galicia, por favor. No sé cuál se escucha mejor. Buenas noches. Llevo como 30 minutos pensando en qué voy a ocupar mis 3 minutos. Y yo creo que mejor vamos al grano, ¿no? No sin antes agradecer a Betty, bueno, yo cariñosamente le digo Betty, a la maestra Beatriz Saavedra Gastelum, que creo que ha sabido conservar el espíritu de la Capilla Alfonsina, que en su momento heredó de la maestra Alicia Reyes, que a su vez heredó de su abuelo. Yo creo que eso es magnífico. Yo entré a la capilla con Alicia. Ella, entre muchas enseñanzas, me demostró con hechos que no estoy dado para la poesía. Entonces, pero aprendí muchísimo y aprendí a contar historias y ahora me encanta contar historias y a la poesía la respeto, la quiero, pero le temo mucho también. Entonces, bueno, les voy a leer un poco de lo que escribí. En esta revista incluí 5, yo les llamé biomínimos, no me quiero acreditar el nombre, a lo mejor ya existía eso de biomínimos, son biografías pequeñas. Les voy a leer 2, son muy breves y pues espero que les guste, ¿no? La primera es hacia María Moliner. El siglo XX fue inaugurado por el nacimiento de María, mujer de palabra y obra. Bendita entre las filólogas, tuvo a bien escribir el único diccionario del mundo al que se acude por curiosidad y se visita por placer. Trabajó durante 15 largos años en su obra cumbre, recibiendo como recompensa la longevidad y la dicha familiar que nunca obstaculizó su devenir intelectual.
Hay quienes dicen que fue privada de su merecida silla en la Real Academia Española por ser mujer. Otros dicen que por simple discriminación academicista. A mí me queda muy claro que Moliner carecía del atributo común que muchos de los miembros de tan altiva sociedad. Era incapaz de ser aburrido. En su obra define a la ironía como el contraste entre dos hechos que resultan ilógicos e incongruentes. Y fue una desgracia, tal vez la única de su vida, la viñeta que ilustró tan elegante definición. Un mal cerebral la condenó a terminar sus días en silencio y sin el valor más preciado que la acompañó la vida entera, la palabra. Les voy a leer uno más. El timing es perfecto porque venimos de una escena con un cura. Se llama Jesús de Nazaret. Su vida entera es un absoluto misterio, a saber, producto de una concepción sospechosamente virginal, nacido entre animales de granja y mandatarios de países lejanos, sin registro de nacimiento ni referencia anecdótica. Creció con la infamia de cualquier niño mortal y fue hasta los 33 años que, debido a su pensamiento subversivo, su bondad infinita y algunas habilidades sobrenaturales, se ganó la estima de muchos y la desaprobación de no pocos. Fue amado, respaldado por sus discípulos y escuchado por comunidades enteras. Algunos dicen que murió virgen, otros que hubo quien recibió su semilla iniciando un linaje sagrado que subsiste hasta nuestros días. En su camino a la inmortalidad recibió latigazos, insultos y desprecios, se cayó 3 veces, pueden ser más o menos según la fuente, fue crucificado o empalado o colgado según la fuente, y resucitó a los 3 días, lo cual pudo o no suceder según la fuente. Y al día de hoy permanece sentado a la derecha del Padre, que es el mismo o es otro según la fuente, esperando que el mundo recuerde su sacrificio o bien que se gane el perdón de Dios Padre, porque como Jesús mismo dijo hace más de 2000 años, y no existe objeción válida al respecto, si algo caracteriza a la humanidad es que no sabe lo que hace. Muchas gracias. Muchas gracias, César Galicia. Bueno, quiero invitar ahora a Ana Berta Bardales. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Ana Berta. Agradezco a la doctora Beatriz Saavedra Gastelum por la cordial invitación a irme pues adentrando en este mundo literario, en este taller tan extraordinario y de poder compartir la mesa de diálogo con todas y todos ustedes, compañeros y compañeras, grandes y extraordinarias, maravillosas personas y excelentes poetas y escritores. Me siento muy honrada de estar aquí y también agradezco a la Capilla Alfonsina por abrirnos sus puertas y tener este honor de estar aquí. Yo escribí este poema hace unos días por la tarea que nos dejó la doctora Beatriz de que hiciéramos algunos versos o un cuento con respecto a los 10 años que lleva impartiendo este hermoso taller, y también basándonos en la generación del 27. Y de ahí nace este poema. Se acalla el ruido del mundo, el secreto de la existencia se va revelando. ¿Alguien escucha? ¿Aquello es la poesía? Miro en sus ojos la nostalgia de tiempos pasados, la añoranza a punto de desaparecer. Oigo los pasos del que todo lo ve. Un silencio absoluto nos envuelve. ¿Enigma? ¿Revelación? ¿A dónde va cada intención? Las palabras se materializan, llevan su propia voz, traspasan los muros, salen de los libros. La divinidad le da un nuevo sentido al verbo. Todos se vuelven fuego, cadencia, recuerdo. Caricia del olvido, reloj que marca el principio, solemnidad que cierra con la promesa de lo eterno. ¿Qué es la poesía sino el último aliento? El volcán incandescente, el tornado que remueve las heridas que aún duelen, ojo del huracán que nos interna en su mirada,
el deslizamiento de una verdad que se intuye sin descifrarla. 10 años apenas son el comienzo de lo que se gesta como la palabra poética que quema y despierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Berta Valdés. Gracias. Bueno, entonces ahora, Cris, ¿quieres pasar? Un poco nervioso porque yo no escribo en español. Crecí aquí junto con 3 idiomas, mi escolaridad en francés, el inglés con mis padres, que eran de Canadá, y español en la calle. Después viví en Inglaterra y volví aquí, pero quería citar a alguien más que tuvo el mismo problema, que se llama Carlos Fuentes. Como saben, él nació en Panamá, pero vivió en Washington y muchas cosas, y tuvo que decidir qué idioma, y dice que cuando compró un libro de Borges, fue a Argentina, fue a Buenos Aires, compró un libro de Borges, dijo que Borges escribía en español porque sonaba en español, entonces se le prendió la chispa a Carlos Fuentes, dice, pues yo también voy a escribir en español. Entonces es la razón que yo decidí, pero escribirla en inglés. Entonces quería citar algo que voy a dar el autor al final. Algunos lo han dicho, en nuestra vida tenemos pocas ideas. Si por idea se entiende un pensamiento que va a fondo y nos obsesiona, así en términos musicales, yo diría que lo que escribimos y decimos remite a un tema y variaciones sobre un tema. Es de esperar que tema y variaciones se enriquezcan al paso de los tiempos. Yo espero que mi poesía por eso se enriquezca. Esto lo dijo el gran profesor que yo he seguido muchos años hasta que murió, Ramón Chirao, que tal vez conocen. Entonces, pero cuando murió él, se derrumbó hasta que descubrí la Capilla Alfonsina. Por eso le quiero agradecer tanto a Beatriz de haberme aceptado, y sabiendo que Chirao era un discípulo, un seguidor y amigo de Alfonso Reyes. Entonces se conjuntó todo. Entonces es la razón por la que yo decidí escribir en inglés y viviendo aún en un país de habla hispana. Nomás quería recordarles que hoy es el día 239 del año y faltan 126 para que acabe, y es el aniversario de George Wilhelm Friedrich. ¿Quién me va a ayudar para el apellido? Hegel, muy bien. Pero otro también que también leí de joven y que es más nativo es Amado Nervo, también nació en 1870. Entonces voy a acabar con un poema mío. Lo malo de mis poemas son intraducibles porque me baso mucho en la eufonía del inglés. Me gusta mucho el autor James Joyce, sobre todo bueno, Ulises es el libro que escribió, no sé si está siguiendo el micrófono, pero durante el día, y Finnegan's Wake
es la novela que nunca termina, porque la última línea del libro sigue en el principio, entonces es un ciclo interminable. Entonces, si uno llega al final, es otro principio. Así veo el mundo como un retorno, un progreso, un retorno. Ok, y acabo, ya me pasé, yo creo. Just sliding deep along to dust, and at dusk, I softly dream in some unknown tongue of eternities where all is one, each time nearer to an end without beginning or ending, deep inside the universal mind. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Este es de la piel? No, pero está mal, es que no está completo. Bueno, es que están los dos, que me imprimió Carlitos, están los dos poemas. Bueno, yo nada más quiero decir y dar las gracias porque Carlitos y yo habíamos estado en muchos talleres, varios talleres, y la verdad que no nos convencía. Entrábamos y nos salíamos, entrábamos y salíamos. El primer día para nosotros fue muy especial, porque es como cuando alguien le abre la puerta del alma, del conocimiento, de gente que tiene esa sensibilidad especial para expresarse, para sentir. Puede ir a otros talleres y no se siente lo mismo, porque se hace falta la sensibilidad de cada persona, el conocimiento también. Les agradezco muchísimo porque aquí hay tanto que aprender, le digo a Carlitos, perder una clase es perder conocimiento, así es que vámonos a clases. Entonces, muchas gracias, maestra Beatriz, de verdad que qué gusto estar en su taller. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Muy bien. Bueno, yo creo que una vez alfonsinos, siempre vamos a ser alfonsinos, ¿no? Me han escrito algunas personas que venían con Alicia hace muchísimos años, ¿no? Pablo Granados, que fue su gran amigo y alumno, ¿no? Y me decía precisamente eso, que qué bueno que estamos preservando el espíritu alfonsino, porque en verdad una vez que eres alfonsino nunca dejas de serlo. Hay un espíritu especial en eso, en mantener el conocimiento, en cuidar las letras, ¿no? Y en cuidar inclusive el mismo espíritu, ¿no? De nosotros, de cada uno, esa luz que nos deja el abuelo, como decía Alicia. Bueno, pues no me queda más que agradecer, creo que ya no falta nadie de hablar, si por ahí alguien llegó más tarde. No, pero, o sea, de leer sus textos. No, creo que ya todos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, si quieren pasar a comentarios o preguntas, unos minutitos, porque no sé cómo vamos de tiempo, un poquito, ¿verdad? ¿Tenemos? Muy brevemente. Ahora sí, ¿quieres comentar algo, Juan? Sí, también mi agradecimiento profundo por... Sí. Pues mi agradecimiento profundo por ser recibido aquí con los brazos abiertos en el taller de Alfonso Reyes, de la maestra Alicia Reyes y de la maestra Beatriz Saavedra Gastelum. Me siento honrado, me siento agradecido profundamente porque igual, de la misma manera cuando llegué, sentí que había un lugar para mí y me he sentido en familia. Me he sentido que los amigos, los compañeros, compañeras se han hecho mi familia y la vibra del conocimiento nos ha hecho crecer. He aprendido mucho de todos, en especial de la maestra Beatriz, Betty, que
la queremos todos, se da a querer, pero es una mujer de éxito. Cada obra, cada libro que tiene es reconocido no solo nacional, sino internacionalmente, y lo cual nos llena de orgullo, nos llena de ser dignos representantes de la historia que hoy estamos viviendo, porque este es un lugar de historia. La poesía es el alma de la sociedad. Lo escrito solamente es la vertiente de los pensamientos, del sentimiento que tenemos en conciencia del amor a la vida. Gracias nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Martín Ledesma quería comentar. Muchas gracias. Gracias, maestra Betty. Muchas gracias a todos. A mí me da un enorme gusto, sí, yo llegué aquí en el 2005 y les comento rápidamente una pequeña anécdota cómo llegué aquí. Había una revistita que se llamaba Agendarte, no sé si existe todavía, Agendarte de Bellas Artes, y ahí pues yo buscaba dónde desarrollarme literariamente. Entonces di con el taller de la maestra Alicia, hablé y me dijeron, tiene que venir a una entrevista con la sobrina de don Alfonso Reyes. Yo no tenía ni idea de quién era Alfonso Reyes, y menos quién era la sobrina, honestamente. Pero yo quería escribir y dije, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa. Y cuando llego aquí, siempre me gusta tratar de llegar con tiempo. Entonces llegué con buen tiempo y llegué acá a la recepción. Y estaba un policía, no recuerdo cómo se llama, Santos. Entonces llego y me dice, la doctora está ocupada, pero en un momento lo recibe. Le dije, bueno, gracias. Y empecé a ver, aquí hay mucho que ver. Entonces empecé a ver, hay reconocimientos, diplomas, cuadros y todo. Y se me acerca el poli, Santos, y me aborda y me dice, este cuadro fue que se lo dieron, ese reconocimiento se lo dieron a Alfonso Reyes en no sé qué país, en el año no sé qué. Y yo me quedé escuchando, muchas gracias. Y sigo recorriendo y me dice, esto es de cuando Alfonso Reyes, me empieza a narrar. Y yo dije, yo sentí miedo, dije, si esto me pasa con el policía de recepción, ¿qué me espera allá adentro? Me van a correr. Y luego cuando pedí informes me dicen que traigo un par de trabajos literarios para ver si sí lo aceptan, ¿no? No, pues yo quería esconderme. Pero cuando crucé la puerta y me recibió la maestra Alicia, como recibía a todo el mundo, no, pues dije, esta es mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo cuando llegué estaba buscando un taller porque mi maestra Eliana Godoy se había separado ese taller, y un domingo busqué y justo el martes que era el día que tenía, el único día que tenía libre, que no trabajaba, en la mañana, perfecto, cerquita, perfecto. Y entonces llegué un poquito antes de la hora del taller y me dijeron, no, pero tiene que traer el libro de Alfonso Reyes, pero lo puede comprar en la Rosario. Pues corriendo fui y entré casi rayando al taller, y había también otras dos chicas nuevas, y una se le ocurrió leer y leyó su texto, y Alicia, bueno, casi la corre de la capilla. Alicia, sí, el texto sí, no era muy malo, la verdad, ¿no? Yo también dije, no, pero sí, Alicia se molestó, le dijo, no, antes tienes que prepararte, antes de venir al taller, de sentarte en esta mesa. Y yo dije, si traía algún texto que me acuerdo, yo lo guardé y no leí en un par de meses, bueno, en algunas clases. Pero después, cuando ya me animé y leí algo, Alicia me dijo, la próxima clase tú te sientas aquí. Y a partir de ese momento, yo siempre me quería Alicia junto a ella, y además cuando leía me decía, no lees ahí, lees aquí parada conmigo, ¿no? Y entonces siempre me paraba y leía, y bueno, pues ya es cierto, cuando uno llega a esta casa, ¿no? Y no nada más es Alicia,
hay que decir el espíritu que hay aquí también, con Eduardo, después el doctor García Diego, que se mantiene ese espíritu y que se cuida también la casa, ¿no? La casa como este centro del saber, que se cuida a nuestro escritor Alfonso Reyes, que lo que se presenta tiene calidad literaria, que cuidamos las formas. Yo creo que sí es uno de los centros más importantes de la cultura en México, y eso se lo debemos a los talleres, pero principalmente pues a los que están aquí, a los mismos policías que en verdad cuidan eso, ¿no? Ronaldo tiene ya mucho tiempo, y también creo que se va haciendo como esa presencia, ¿no? Esa solemnidad o algo así. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, ya no lo voy a meter al ruedo, y si no, con esto pues cerremos la sesión. Muchas gracias a todos y pasemos para una foto todos, ¿sale? Bueno.